buenos días, esto es Buen Vivir, estoy con la doctora Jacqueline Morales, ella es especialista en medicina regenerativa y de eso nos va a estar hablando hoy. Bienvenida, Jackie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias María por la invitación. Un placer. Hemos hablado a lo largo del ciclo de nuestro programa de diferentes patologías. Hoy nos gustaría atender la zona de la columna, que es una zona que siempre en algún momento de la vida nos hace sufrir y a través de esta medicina se puede recuperar. Y se puede recuperar inclusive evitando cirugías, que eso nos has contado después de los congresos, que es muy interesante de saber, Sí, ¿no? exacto, María. Y bueno, hoy por hoy una de las consultas más frecuentes es columna lumbar, ya menos columna cervical, pero son patologías de muy frecuente. Dentro de las patologías de columna lumbar tenemos las hernias de disco, y dentro de las hernias de disco, las distintas variedades, ¿verdad? Según el grado 1, grado 2, grado 3, hasta ahí podemos intervenir nosotros. ¿Qué es la hernia de disco? Es la ruptura de ese anillo fibroso del disco, se rompe y deja salir el núcleo pulposo y comprime las raíces de los nervios que van hacia las piernas. Y eso es lo que provoca el dolor. Que provoca el dolor. ¿Hasta qué grado podemos actuar nosotros? Porque hay que decir las limitaciones que también tenemos. Hasta grado 3. De hernia, grado 4 y grado 5, se puede obtener alguna respuesta, pero la mayoría terminan en cirugía porque son hernias muy grandes. Y cuando están en estadio de protrusión, que es un poquito antes de la hernia, ¿también? Excelente, es decir, hasta grado protrusión, hasta grado 3, excelente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que a esa altura, L4, L5, sale todo el ramal que constituye el nervio ciático, comprime el nervio ciático. Y hay una cosa que siempre hablamos del dolor relacionado, el síntoma, con la patología. Cuando nosotros empezamos con una molestia del ciático, ¿el ciático se puede lesionar en forma permanente? Sí, y no podemos hacer nada después que se lesiona. ¿Por qué? Porque si la compresión es chiquita y ha perdurado en el tiempo, produce una lesión irreversible. Y además, ¿qué hacemos? Analgésicos, cada vez más fuertes y cada vez más fuertes. Y hay gente que termina tomando tramadol y cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Pero lo que hay que hacer es atender lo que está pasando. Tapar el dolor no contribuye en nada. De repente en el momento te calma un poco, pero no estás resolviendo, ¿no? Hay un tema que la inflamación aguda es buena. Es decir, no hay que pensar que porque algo está inflamado en forma aguda lo tenemos que silenciar, bajar y tomar antiinflamatorio. Tenemos que dejar que nuestro organismo lo resuelva. No es buena una inflamación crónica y ahí tenemos otro protocolo para usar desde el punto de vista médico, pero sí la inflamación aguda es buena. Lo mismo que los factores de crecimiento que nosotros incluimos con el plasma que sacamos de nuestro cuerpo son proinflamatorios. Ahí iba a ir a preguntarte, para la gente que no conoce, ¿cómo actúa y cómo trabaja el plasma? Este plasma enriquecido, que aparte es tu propio plasma, en este proceso para revertir este daño, ¿no? Bien, nosotros extraemos sangre como una venoclisis, como lo hacen en la mutualista por una rutina, hacemos un proceso en un circuito cerrado, en el mismo lugar en donde nosotros extraemos, en nuestra clínica hacemos el proceso, sacamos esos factores de crecimiento que es de las plaquetas, tanto del plasma rico como del plasma pobre, y lo colocamos paravertebral, a nivel de la faceta, ¿sí? A ese lugar introducimos los factores y en forma prácticamente inmediata alivia el dolor. La reversión del proceso total del dolor depende del grado y del cuadro que tengamos puesto. Es decir, nosotros estamos frente a un cuadro que sea una protrusión, como tú decías, una hernia de disco y una hernia de disco con una compresión medular, que también lo revertimos, canal lumbar estrecho, va a tener distintos procesos. Es decir, una protrusión lumbar L4, L5 con una sola plasma se revierte. Por estadística y protocolo, ya se revierte, se sabe que va a ser. Qué maravilla cómo ha evolucionado la medicina y cómo los pacientes te cuentan del bienestar, ¿no? Y que de repente, bueno, hay pacientes que van a tener que hacer un proceso de ir cierta cantidad de veces, en otros va a ser más rápido, pero hay que atenderlo antes para conseguir este resultado, ¿no? Sí, es estupendo. Además, la gente que prueba la medicina regenerativa no se va más, porque después empieza por otra, y doctora, y me duele, y ya cuando va el me duele, ya evitamos que esa lesión se prolongue o se complique y que lo pueda llevar a una cirugía, ¿verdad? La doctora tiene una clínica en Montevideo y otra en Punta del Este, para justamente que ustedes están todos los datos para hacer la consulta, toda la paraclínica, ella es médica y eso es lo importante porque va a estar viendo todo el panorama del paciente para poder resolver la causa de ese dolor. Jackie, gracias por haber estado hoy. Gracias a ti, María, un gusto como siempre. Nosotros continuamos con más mañana. Chao.